clonado la tarjeta y tuve la posibilidad de estar con esa amiga y defender su causa como testigo para que el banco pudiera devolverle los millones que le habían robado, ¿no? Entonces me tocó ser testigo. Y la jueza, cuando entré al tribunal, la jueza responde lo que te voy a preguntar. Solo lo que te voy a preguntar. Muchas gracias. Y a partir de eso, pensaba en lo siguiente, en que muchas veces una pregunta revela mucho más que una duda. Muchas veces una pregunta revela el carácter y la posición de la persona que pregunta, y muchas veces la respuesta ante una pregunta es una cuestión media filosófica, pero la respuesta hacia una pregunta también va a revelar tu condición muchas veces y en muchas ocasiones. Es por eso que el título de esta palabra es Jesús es la pregunta. ¿Cuántos creen que Jesús es la respuesta para nuestras vidas? ¿Lo cree? ¿Cree que Jesús es la respuesta? Pero vamos a ver por qué Jesús es la pregunta. Fíjense que en los evangelios, en los 4 evangelios que tenemos, Jesús hace más preguntas que afirmaciones. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve que el dueño de todo el conocimiento haga más preguntas que afirmaciones? No sé, si yo sería el dueño del conocimiento, capaz que haría todo lo contrario, si fuera yo, ¿no? Tal vez yo lo que haría es decir más afirmaciones que preguntas, porque parece que quien pregunta tiene la duda, ¿no? Pero muchas veces quien pregunta no tiene la duda, sino que busca revelar lo que hay en el corazón del otro. Y es por eso que quiero que vayan conmigo a Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo 18. Marcos 2, 18. Reina Valera, si es que tiene la contemporánea, mucho mejor la voy a leer en esa versión, en la Reina Valera contemporánea, RVC, Reina Valera contemporánea. Bueno, ¿me entendieron lo que dije de la pregunta, cierto? ¿Sí? Entonces dice así, en Marcos capítulo 2, versículo 18. ¿Lo tienen? Sí. Perfecto. Denme un momento. Y dice así, los discípulos de Juan y los fariseos, ¿qué estaban haciendo? Estaban ayunando. Así que algunos fueron a preguntarle a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no? Buena pregunta. Pareciera que fuera buena pregunta, ¿no? ¿Por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no? Jesús les dijo, ¿acaso pueden ayudar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Claro que no, mientras el novio esté presente. Pero vendrá el día en que el novio les será quitado y entonces sí, ese día ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un paño de tela nueva, porque la tela nueva estira la tela vieja y la rotura se hace peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, y entonces el vino se derrama y los odres se echan a perder. Más bien, el vino nuevo debe echarse ¿en qué? En odres nuevos. Muy bien, muy bien.
Martina tenía unas fotos para que las vayan subiendo, Lili. Hay unas fotos en descarga, ¿ya? Para que las puedas subir. Están en el principio, ¿ya? Y esta tiene como título: Jesús es la pregunta. ¿Cuántos creen? Yo también voy a hacer preguntas, porque si las preguntas son buenas y si Jesús es la pregunta, entonces creo que vale la pena hacer preguntas. ¿Cuántos creen que ayunar es bueno? ¿Cuántos creen que saben ayunar? ¿Cuántos? No vamos a hablar del ayuno, pero no, el foco no es el ayuno, pero ¿cuántos creen que cuando ayunan lo hacen bien? ¿O cuántos creen que cuando ayunan tienen ciertas dudas al respecto de cómo ayunar? Muy bien. ¿Quién se mira en el espejo después de ayunar y dice, wow, estoy mejor, estoy mejor que nunca? Y fíjense que la práctica del ayuno era muy común incluso antes de los tiempos de Jesús. Los hebreos practicaron el ayuno muchas veces. Ellos hacían constantemente ayuno. De hecho, no los vamos a ver acá, no los vamos a proyectar, pero si quieren anotarlo a alguien, Levíticos capítulo 16, 29 y Levíticos capítulo 23 y 27 ordena, en las leyes mosaicas, ordena ayunar. Especialmente el día de la expiación, que va a ser uno de los días más sagrados para los judíos, incluso hasta el día de hoy. El día de la expiación, conocido también como Yom Kippur, no sé si lo han escuchado, los judíos hasta el día de hoy celebran. Fíjense que ha sido tan sagrado ese día que incluso todavía practican Yom Kippur, ¿no? Entonces, una de las cosas que hacen en el Antiguo Testamento era sacrificaban. Era el día de la expiación. Entonces, el sumo sacerdote podía entrar al templo, al lugar santísimo, y hacía un sacrificio. Después del año 70 después de Cristo, ya se deja de hacer ese tipo de prácticas en cuanto a matar un animal, porque destruyen Jerusalén y consigo el templo, entonces dejan de hacer el día de la... O sea, siguen haciendo el día de la expiación, pero de diferente manera, ¿ya? Entonces, el Yom Kippur es el día de la expiación, y una de esas cosas, aparte del sacrificio y aparte de que el sumo sacerdote entra al lugar santísimo, todo el pueblo ayuna. Era una práctica normal. En Esther 4:16, Esther pide ayuno de 3 días a los judíos antes de presentarse ante el rey. Jonás, capítulo 3, del 5 al 7, los habitantes de Nínive ayunan después del mensaje que envía Jonás a Nínive. Daniel, capítulo 9, versículo 3, Daniel busca a Dios con oración, dice, con ruego, con ayuno, con cilicio y con ceniza. Isaías 58, Dios corrige el ayuno formalista que tenían algunos judíos, enfatizando que el verdadero ayuno implica justicia, devoción y ayuda a los más necesitados. Joel capítulo 2, del 12 al 15, Dios hace un llamado al arrepentimiento nacional. Vuélvanse a mí, dice el Señor en Joel, de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Entonces vamos a ver que el ayuno era una práctica muy común en el periodo de Jesús y mucho antes del periodo de Jesús también. ¿Se fijan? Pero acá dice, y fíjense que esto se pone muy interesante, porque todo el mundo estaba ayunando y menos los discípulos de Jesús. Y fíjense que decían los discípulos de Juan, porque recuerden que Juan tenía discípulos, ¿cierto? Uno de ellos era Andrés, que después de ser discípulo de Juan, pasó a ser discípulo de Jesús. Y también dice que los fariseos incluso también tenían discípulos. Obvio, si los fariseos eran los doctores en la ley, eran los que más estudiaban la ley, por supuesto que iban a tener discípulos. Pero, escúchenme bien, hacen una mala pregunta. Una vez mi profesora
Recuerdo que me hicieron muchas veces esta pregunta, pero especialmente una profesora en quinto básico decía lo siguiente, y yo creo que ustedes se lo dijeron también, creo. ¿Ya? No hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan, ¿cierto? No hay preguntas tontas, Terita, no, sino que tontos que no preguntan. Y la verdad es que la palabra del Señor nos va a decir totalmente lo contrario. O sea, esa teoría se fue a la borda después que entendí la Escritura. Y sí pueden haber preguntas tontas. Sí pueden haber preguntas con falta de sabiduría. Y aquí dice la Escritura que alguien pregunta, probablemente un religioso, pregunta, ¿por qué ayunan los discípulos de Juan? ¿Por qué ayunan los discípulos de los fariseos y tus discípulos no ayunan? Entonces quiero dejarte este principio, iglesia. Puedes estar haciendo algo debidamente correcto, pero con un corazón incorrecto. ¿Lo escucho bien? Puedes estar haciendo algo debidamente correcto, pero con un corazón incorrecto. Ayunar está bien, pero las personas que estaban ayunando y las que preguntaron estaban con un corazón incorrecto, porque la pregunta apuntaba no a la ley, sino que a la apariencia. Fíjense en esto. Puedes estar ayunando, pero solo para pedir favores a Dios. Puedes estar diezmando, pero solo si el dinero te sobró. Puedes estar orando, pero pidiendo mal, porque la Escritura dice que pedimos y pedimos mal. Puedes estar conversando, forjando relaciones significativas, pero puedes estar haciendo preguntas incorrectas, en el momento incorrecto. Muchas veces las preguntas revelan el corazón de quien responde esa pregunta. Y muchas veces las preguntas revelan una verdad acerca de esa pregunta. ¿Por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no? ¿Qué estaba queriendo decir? ¿Por qué preguntaba eso? ¿Por qué preguntaba eso? Todo el mundo ayunando. No sé si les ha pasado a ustedes que de repente, a mí me pasaba mucho con la música, no sé ustedes, porque yo no escucho tanta música en la casa, me gusta más leer que escuchar música, pero cuando estoy acá, me entrego. No sé cuántos disfrutan la música cuando cantamos juntos. Y a mí ya no me pasa, ¿ah? Y de repente estás alabando al Señor así, levantando tus manitos, y te da por abrir los ojos, no sé cuánto le ha pasado. Y de repente cachaste justo que el hermano está así como momia, sin expresión, sin nada, una pared, ¿no? Y uno como prejuicioso dice, oye, esta persona debe estar en otra, y empieza a pensar de lo que pudiera estar viviendo la otra persona al respecto, ¿no? Entonces muchas veces generamos prejuicios, ¿no? Y muchas veces nuestra forma de alabar al Señor es distinta a nosotros. No todos somos expresivos a la hora de alabar al Señor. No todos tenemos que levantar nuestras manos para alabar al Señor, porque eso puede ser, yo puedo estar levantando las manos y en el fondo no estoy adorando. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que muchas veces uno puede estar así y no está adorando? ¿Cuántas veces uno ve a una persona llorar aquí en el altar, pero solo Dios sabe que si realmente esa persona está adorando? Porque no todas las lágrimas son expresión de adoración. No todas las lágrimas. Muchas veces las lágrimas son emociones que quedan hasta ahí, que quedan de la puerta para acá y de la puerta para allá. No va a trascender esas lágrimas en decisiones que van a trascender tu vida. Entonces,
Tal vez la pregunta quiso decir de estos religiosos: ¿por qué ellos hacen cosas espirituales y ustedes no? Y los discípulos de Jesús no. Estoy traduciendo la pregunta, la estoy traduciendo a nuestro lenguaje. ¿Por qué ellos hacen cosas espirituales, ayunan, diezman, cantan, levantan las manos y ustedes no? Otra traducción podría decirse: ¿por qué ellos hacen lo correcto y ustedes no hacen lo correcto? Fíjense que les doy un tips para conseguir un puesto en la iglesia. Tienes que ser una persona debidamente correcta, evangélicamente correcta. Si tú eres una persona evangélicamente correcta, lo más probable es que puedas tener un puesto en la iglesia. Pero probablemente no estés adorando. Probablemente estés con un corazón incorrecto. Y por ahí te doy algunos tips, ¿no? Tienes que hablar como evangélico, tienes que hablar bien, no se te vaya a salir un garabato porque ahí sí que funado, total, ¿no? Si te sale uno, bajaste no sé cuántos peldaños, ¿no? Y por ahí vestirte medianamente bien, ¿no? No sé qué más, memorizarte la Biblia, puede ser, ¿no? Memorizarte la Biblia. Ojalá, literal, ¿no? Entonces, podemos hacer las cosas con apariencia, pero con un corazón incorrecto. ¿Por qué ellos hacen las cosas espirituales y ustedes no? Fíjense que estaban probando al Señor, ¿eh? Fíjense, me encanta el Señor porque el Señor nunca se dejó presionar por los demás. Se soltó todas esas presiones sociales que habían, especialmente de los más religiosos. ¿Por qué hacen bien las cosas y los tuyos no hacen bien las cosas? Yo una vez me pregunté, más cuando chicos, mis hijos se portan bien ahora, ¿por qué cuando chicos se portaban tan re mal y los hijos del pastor se portan bien al lado ni se movían? Y uno como que el hijo de uno lo tiene como amarrado para que no se salga del asiento, ¿no? Y uno se preguntaba, ¿cómo lo hacían los pastores? Yo creo que si se movían les llegaba un palo en la casa, ¿no? Porque no se mueven los hijos de pastores. Entonces yo digo, si voy a ser pastor yo, ¿cómo hago para que no se muevan estos cabros? Entonces las preguntas sí revelan muchas veces la condición del corazón. Fíjense lo que revela en esta pregunta, que la apariencia es más importante. Muchas veces para nosotros es más importante ser evangélicamente correcto que tener un corazón que adora. Muchas veces nosotros nos volvemos profesionales de la fe, profesionalizamos la fe, nos volvemos expertos, que pareciera que fuera una buena palabra, ¿no? Nos volvemos expertos, y es bueno, en casi todas sus formas es bueno, pero fíjense que la expertise, las personas que llegan a ser expertas van a estar en una línea muy delgada jugando con reacios a admitir errores. Toman distancia con los menos capacitados. Cuando tú eres experto en algo, muchas veces, fíjate en esto, no todos, pero las personas expertas toman distanciamiento de los menos capacitados. Cuando una persona experta debería estar con los no capacitados, ¿no? Generalmente no reconocen errores. Tienen un apego profundo a sus propias creencias, pero tienen un corazón no enseñable. Tienen un corazón no enseñable. Este tipo de personas les encanta ganar las conversaciones. No quieren encontrarse con la verdad. Estas personas no quieren encontrarse con la verdad, solo quieren ganar una conversación.
Usted discierna eso, iglesia, cuando esté frente a una persona que quiere ganar una conversación y no tiene un corazón enseñable, déjelo ahí, suéltelo, ¿para qué se va a amargar la vida? Y ya, que ganaste, ganó, déjelo ganar, si ellos lo que buscan es ganar una conversación, porque se han vuelto tan expertos, que se les olvidó tener un corazón enseñable. Que el Señor nos ayude, porque esto es para todos, ¿no? Porque todos nos podemos volver expertos en algo. Algunos dirían, pastor, yo me he vuelto experto en pecar. Ojalá que no en eso, pero muchas veces nos volvemos expertos en pecar. Muchas veces nos volvemos expertos en ser evangélicos, evangélicamente correctos y expertos en pecar. Porque aparentamos ser algo que no somos. ¿Se fijan? Entonces, esta pregunta que le hacen al Señor, el Señor responde con una pregunta, fíjense. Y a veces nuestras mamás, no me acuerdo si mi mamá no está acá presente, así que no quiero decir nada. No me respondas con una pregunta. No me respondas con una pregunta. Responde lo que te estoy diciendo. Entonces, el Señor responde con una pregunta. Fíjense el versículo 19 y dice, Jesús les dijo, ¿acaso pueden ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? ¡Oh! La remató el Señor. Claro que no, mientras el novio esté presente. Las preguntas de Jesús también revelan la verdad. En el caso de las preguntas de Jesús, revelan verdades, revelan fundamentos inamovibles. Fíjense esto. Cuando ustedes lean los evangelios y lean las preguntas de Jesús, lo que está revelando el Señor son fundamentos inamovibles. A través de una pregunta. De hecho, quiero decirle algo. Quiero preguntarle algo, porque hoy día vengo a hacer preguntas. No afirmaciones, vengo a hacer preguntas. ¿Alguna vez Dios te ha hablado a través de una pregunta? ¿Por qué crees que cuando Dios te habla siempre es una afirmación? ¿Qué pasa si nos abrimos a la idea de que cuando Dios nos habla, también nos va a hablar por medio de una pregunta? Qué interesantísimo. ¿Me amas, Pedro? ¿En verdad me amas? Muchachos, vengan para acá. Lleno de ídolos atrás de sacrificios. ¿Quién creen que soy yo? ¿Quién creen que soy yo? Y las preguntas no terminan en los evangelios. Y fíjense el versículo 19. ¿Acaso pueden ayunar los invitados a una boda? Yo no sé por qué dicen esto los predicadores, pero repitan conmigo, boda. Boda. Ya, está bien. No sé, solo lo quería decir nomás. Boda. Fíjense qué interesante. El Señor, para responderle a los religiosos, plantea una pregunta y hace una analogía de un matrimonio, de una boda. ¿Acaso pueden ayunar los invitados a una boda? Evidentemente, lo que está diciendo el Señor, no sé si evidentemente, pero va a revelar a la persona de Jesucristo, la persona de quién es. Pero fíjense, lo que está diciendo el Señor, que lo importante, muchachos, no es el ayuno. Lo importante no es el ayuno. Lo importante es estar en la presencia de Dios. Lo importante es estar con Él. Lo importante no es qué haces, qué hago yo para ayunar. Lo importante es enfocarse en estar en la presencia del Señor. Es simplemente estar con Él. Lo que está diciendo el Señor es que lo importante no es que si Dios te va a responder esa petición que le hiciste en el ayuno, sino que lo más importante es Él, es el novio. Lo más importante es el novio.
No ayunamos porque está el novio, no ayunamos porque está el novio. La boda significa que Jesús, el novio, es el centro de toda adoración. Y yo no sé si usted quiere que Jesús sea el centro de la adoración de su corazón, pero muchas veces hay tantos distractores en nuestras tradiciones evangélicas que creemos que el ayuno, porque ayunamos, pareciera que Dios tiene que responder todas nuestras peticiones. Y lo importante del ayuno, insisto, es estar con Él. Lo importante no es que la gente sepa que estás ayunando. De hecho, Jesús lo va a decir, tú cuando ayunes y ores, cállate un ¿cierto? Que no lo sepa nadie. Tú cuando ayunes, anda a lavarte la cara. Cámbiate de ropa. Hace como que no estáis ayunando. Incluso hace como que no estáis ayunando. Porque hay una expresión en la Biblia que dice, lávate la cara. ¿Vieron que andamos como derrotados cuando ayunamos? Y es de 9 a 12. Y de 9 a 12, y derrotado, y ya soy yo, por favor, sácame de este ayuno, ¿no? Entonces la boda, el foco de la boda es el novio, y el novio es Jesús. Jesús es el centro de la adoración. ¿Acaso pueden ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Claro que no. Si el novio está presente, entonces no se ayuna. Y versículo 20 dice, pero vendrá el día en que el novio será quitado y entonces ese día ayunarán. Ahí está hablando evidentemente de la muerte del mismo, está declarando su muerte, está declarando que él va a morir y que ahí ya van a poder hacer todo lo que tengan que hacer. Pero mientras está la presencia del Señor, enfócate en la presencia del Señor. Si tú tienes hoy al Espíritu Santo contigo, que la Escritura dice que se entristece cuando nosotros pecamos, que se entristece cuando nosotros cometemos errores, entonces preocúpate y ocúpate de que la presencia de Dios esté contigo. Eso es lo importante. La muerte del Señor Jesucristo va a declarar en el versículo 20. De alguna manera estaba diciendo, no busquen el ayuno por conveniencia, busca el ayuno porque te encontrarás con Él. Fíjense algo interesantísimo, no es la oración la que transforma las vidas. Una vez lo dije en Loma y mi pastor casi estuvo desmayado como 10 minutos. Pero hay una verdad en esto, no es la oración la que transforma las vidas, es el Dios a quien oramos que transforma las vidas. Fíjense. No es la oración, es al Dios a quien oramos. Porque hay mucha gente que ora. Y como dice Esteban capítulo 3, el que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza, ¿no? Algo así, ¿no? Pero eso no sale en la Escritura. Y la verdad es que lo importante, el foco, no está en la oración, sino al Dios a quien oramos. Fíjense y pónganse unos segundos en todos aquellos musulmanes, en todos aquellos que oran a Alá sabiendo que su Dios no es debidamente correcto, pero aún así oran con el corazón y con el deseo de que ojalá Alá o este Dios a quien yo estoy tratando de orar sea un poco diferente a lo que dice el Corán. ¿Cuánta gente ora a Alá, pero que en el fondo de su corazón quiere encontrarse con un Dios mucho más grande? Con un Dios que no se enfoca en la conveniencia de las personas, sino que en Dios. Es interesante, a veces me pongo a pensar en eso, en todas esas personas budistas, animistas, hinduistas, musulmanas, por supuesto, que oran, pero
queriéndose encontrar con la verdad. Vieron que Pablo estaba camino a Damasco buscando cristianos para matar y para arrestar, pero él tenía un deseo en su corazón, encontrarse genuinamente con la verdad. Por eso creo que hay muchas personas camino a Damasco, espiritualmente hablando. Y necesitamos ahí un Zacarías que esté también para esos Pablos, ¿no? Entonces no es la oración la que cambia tu vida, es al Dios a quien oramos que logra transformar los corazones. Fíjense qué interesante eso, ¿no? Yo no sé si usted a veces ora al Señor con ese deseo de encontrarse genuinamente con la verdad. Muchas veces, incluso hay evangélicos que oran, pero genuinamente no quieren encontrarse con la verdad porque la religión los ha cegado completamente. La religión, las estructuras de pensamiento. Para ellos es más importante las tradiciones que encontrarse con el Señor y que el Señor les rompa la cabeza y cambie su manera de pensar. Fíjense que Romanos capítulo 12 no es para los no creyentes, es para los cristianos. ¿A quién le escribe Pablo en la carta de los romanos? A los romanos, ¿cierto? A la iglesia de Roma. Y cuando el Señor dice, transformaos, cuando dices, muchachos, transformen su manera de pensar, no le dice a los no cristianos, le dice a la iglesia que está en Roma. Hay un llamado de Pablo a la iglesia a cambiar el pensamiento. No es a los no creyentes. Muchas veces nosotros usamos ese término, Romanos capítulo 12, para los no creyentes. No, gente, es para nosotros. Es para los que ya hemos decidido seguir a Jesús. ¿Cómo? Sí, es para los que hemos decidido seguir a Jesús, pero nosotros a veces somos tan cuadrados y la religión a veces pasa a ser tan fuerte que muchas veces necesitamos Romanos 12 constantemente en nuestras vidas. Dejémonos transformar por el Señor, dejémonos. Parece que fuera un acto pasivo. Aquí estoy, dejémonos. No, es un dejarse activo. Dejémonos transformar por el Señor para que el Señor renueve y transforme nuestro pensamiento y podamos así comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es por eso que los evangélicos muchas veces no alcanzan a comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas veces, y nos vamos a encontrar con evangélicos en todo el mundo, que es más importante el rito que la persona. Imagínense, que sea más importante el rito que una persona que llega. Imagínense, una locura. A eso estaba apuntando el Señor. A eso estaba apuntando el Señor con esta pregunta. Versículo 21 dice, nadie remienda un vestido viejo con un paño de tela nueva. Porque la tela nueva estira la tela vieja y la rotura se hace peor. No sé si está la imagen, Lili. Es la de la polerita con una tela nueva, una polera vieja con la tela nueva. Ve si puedes ponerla. Ahora miren esto y se ve, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Nadie remienda un vestido viejo con un paño de tela nueva. Es decir, en una versión más chilena, nadie le pega un parchecito de tela nueva a una ropa vieja, porque la tela nueva estira la tela vieja inevitablemente y la rompe. Fíjense qué interesante. Fíjense. La tela nueva es enfocarse en que Jesús es el centro.
Jesús es lo nuevo, le estaba diciendo el Señor a esa gente. Jesús es el nuevo, es el cumplimiento de la ley, es el cumplimiento de toda la ley. Fíjense esto que interesante, lo nuevo de Jesús romperá inevitablemente con las tradiciones religiosas. Lo nuevo de Jesús va a confrontar tu vida religiosa. Va a confrontar tu vida humana de vivir. Y lo digo en el sentido de las tradiciones que muchas veces nosotros tenemos que cambiar. Estructuras de pensamiento que tenemos que cambiar. Muchas veces Dios no nos entrega más porque estamos apegados a lo viejo. Muchas veces Dios no nos entrega más porque estamos pegados en estructuras religiosas que hoy por hoy no convencen a nadie, no mueven a nadie. El reino de Dios no debe acomodarse a las estructuras religiosas antiguas, simplemente porque ya no sirven. Ya no sirven. Fíjense esto, el error de los religiosos fue poner a la estrategia por sobre la revelación divina. Lo voy a repetir de nuevo. El error de los religiosos es confundir estrategia con revelación divina. Ellos creían que las tradiciones religiosas que ellos tenían iban a ser mucho más poderosas que tener un encuentro genuino con Dios y orar con el Señor y pasar tiempo con el Espíritu Santo. Fíjense, iglesia, nada va a ser mejor que orar. Nada va a ser mejor que cuando una persona se acerca al altar con un corazón enseñable, genuino, que busca la verdad, camino a Damasco, y el Señor empieza a revelar de cosas. Y el Señor empieza a revelarte cosas. Y uno siente que el cerebro le está explotando, así como, los sesos. Señor, gracias. Gracias por entender la Escritura, gracias por entender la palabra, Señor. Te pasaste. Si tú no me lo hubieras revelado, a mí no se me hubiera juntado la neurona, Señor. Gracias. Gracias, papá. Entonces, muchas veces creemos que la estrategia es superior a la revelación. ¿Saben por qué? ¿Saben cuándo nos damos cuenta? Porque yo creo que las estrategias son importantes, no dejan de ser importantes. Pero ¿saben qué? Cuando tú te acercas al altar, descansas en el altar, no descansas en la estrategia. La estrategia la hacemos, sí. Hacemos estrategia, sí. Pero cuando estás en el altar, descansas. Cuando estás en el altar, lo dejas incluso la estrategia. Señor, te rindo la estrategia. Aquí te la dejo, papá. Aquí te dejo la estrategia porque yo creo, Señor, que la revelación que tú nos das a la iglesia del Señor es mucho mayor que las estrategias. Entonces, no puede ser más estrategia que revelación. ¿Cuándo están agarrándole? ¿Cuántos la agarraron? ¿Cuántos hacen así? ¿Cuántos hacen así? Gloria al Señor. Fíjense lo que está revelando el Señor en una pregunta y lo responde como pregunta. ¿No? Y versículo 22. Ni tampoco se echa vino nuevo. Lili, ¿me pone la imagen del vino? Para que hablen de verdad. Creo que lo dicen que los evangélicos son buenos para el vino. Para que hablen de verdad. Y dice así: ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. No se sientan mal los mayores, no estamos hablando de edad. Ni tampoco se echa vino nuevo
en odres viejos. Porque el vino nuevo, ¿qué hace? El vino nuevo revienta los odres. Y entonces el vino nuevo, y entonces el vino se derrama y los odres se echan a perder. Más bien el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Fíjense que hay muchos eslogan de iglesias que dicen ser una iglesia diferente. Pero el Señor una vez me habló con una pregunta y me dijo, Esteban, tú que vas a plantar una iglesia, ¿para qué quieres una iglesia diferente? ¿Para qué quieres una iglesia, no sé, con un pastor de jean roto, ¿no? y más vestido a la moda, ¿no? Y no sé, ¿no? Iglesias más oscuras, ¿para qué? Porque no se trata de ser una iglesia diferente, sino que se trata de ser una iglesia relevante. Y creo que ahí está la diferencia. No se trata de ser una iglesia diferente, sino que se trata de ser una iglesia relevante. Y como lo dijo Robert Barriger en su libro, rascar donde pica. Rascamos donde pica, apuntamos a las necesidades. Apuntamos a las necesidades. Espíritu Santo, que el Espíritu Santo pueda apuntar y usarnos para enfocarnos en las necesidades de las personas. Rascar donde pica. La prioridad de Jesús, fíjense, siempre fueron las personas por sobre las reglas. ¿Saben qué historia viene después de esta? Después de la que estamos hablando hoy. Cuando Jesús corta espigas con los discípulos un día sábado, era para morirse. Ahí los fariseos ya les dio ataque al corazón. Le dio diarrea, le dio de todo. No, imagínense un día sábado para los fariseos cortar espigas. ¿Qué están haciendo los discípulos? Si ese es un día sagrado. ¿No? Siempre la prioridad fueron las personas para Jesús. Por sobre las reglas, por sobre las estructuras religiosas, a Jesús le importó mucho más las personas. No puede haber más estrategia que revelación. Nos encontramos con iglesias con muchas estrategias, pero con poca revelación. Entonces, cuando el Señor me preguntó, ¿por qué quieres ser una iglesia diferente? Lo entendí, porque deseo que más que una iglesia diferente sea una iglesia relevante y una iglesia que ame a las personas y que tu revelación, tu presencia revelada, tu palabra revelada a nosotros sea mayor que las estrategias humanas. Debemos ser una iglesia que con odres nuevos pueda recibir el vino nuevo de Dios, que no le desea. ¿Qué quiere decir esto, entre otras cosas? Debemos ser una iglesia que discierna los desafíos del contexto actual. Una de ellas, no sé si las tienes ahí, Lili, debemos ser una iglesia que discierna los desafíos del contexto actual. A ver si los tienes, o si no los leo por acá. Uno de ellos es el envejecimiento de la iglesia. Por ejemplo, ese es un desafío de la iglesia. Las sociedades están envejeciendo, Chile en general está envejeciendo, las iglesias están envejeciendo. Un desafío del contexto actual. ¿Qué hacemos si las iglesias envejecen? El envejecimiento de la iglesia.
Otro desafío para la iglesia, el secularismo. El secularismo. El pensamiento secular, las ideologías de la época por sobre la revelación divina. Secularismo. La secularización de las iglesias. Un desafío para la iglesia. ¿Cuál otro desafío? La desintegración familiar. Un desafío para la iglesia. ¿Qué otro desafío? Expansión de la IA. Expansión de la inteligencia artificial. Ojo, un desafío, no un demonio, no sé, es un desafío. Más que un problema, es un desafío. Porque vieron que nosotros los evangélicos vemos problemas en todos lados y Dios a veces nos revela que más que un problema hay una oportunidad. En donde nosotros vemos un problema, Dios nos revela una oportunidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para muchos, la pandemia sí fue un problema, para todos. Pero el Señor nos hizo ver que donde había un problema también hay una oportunidad. La expansión de la IA, la ideología de género, la hostilidad y la persecución a los creyentes, en especial a aquellos que están en contextos adversos. La desconexión cultural. ¿Se acuerdan el sábado pasado? La estadística de Barbadro. No sé si la tienes ahí, Lili. La estadística, a ver para que la leamos. El 64% de los jóvenes en Estados Unidos es ese. El 64% de los jóvenes en Estados Unidos abandona la iglesia después de los 18 años debido a la desconexión percibida entre la fe y sus propios intereses. ¿Hay desafíos para la iglesia? Hay desafíos para la iglesia actual. La pérdida de autoridad moral, la pérdida de la pentecostalidad, la pérdida de la pentecostalidad, la pérdida de muchos creyentes que dejaron de creer que el Espíritu Santo puede llenar vidas y hacer milagros en estos tiempos. También ha descendido, ha habido pérdida de la pentecostalidad, ¿no? Entonces, ¿hay desafíos para la iglesia? Sí, pero necesitamos recibir el vino en odres nuevos. Romanos capítulo 12. Mentes renovadas por el Espíritu Santo. Mentes transformadas por el Espíritu Santo. Entonces, ¿me acompañas, Lili, con la guitarra? ¿Me acompañan, chicas?